Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Así como estamos en pie, hermanos, busquemos en nuestras Biblias el capítulo 56 de Isaías. Isaías 56, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y he titulado el estudio de esta noche, Un llamado a una vida justa. Un llamado a una vida justa. Deme un fuerte amén cuando tenga el capítulo 56, versículos del 1 al 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de no hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por el privilegio, Padre Santo, que me das de una vez más poderme dirigir a tu congregación. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de poder abrir las Escrituras y poder meditar en ellas. Sabemos que tu palabra es santa, 3 veces santa, y yo, Señor, soy pecador. Por eso te ruego, Padre Santo, que perdones mis pecados, que me laves con la sangre preciosa del Cordero. También te ruego por los hermanos acá reunidos y amigos y hermanos que han de ver a través de las plataformas digitales este video, que prepare su corazón, Señor, que le des una mente receptiva, un corazón blando, que pueda atesorar tu palabra, que pueda meditar en ella y que la pueda llevar a la práctica. Que tu palabra, Señor, haga el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Y quisiera comenzar recordándole algo que ya hemos dicho en algunos mensajes anteriores. Y es que estas profecías de Isaías vemos lo que se conoce como pasado profético. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Isaías profetiza eventos que aún no han sucedido, pero él hace referencia a ellos como si ya hubieran sucedido. Él en el capítulo 39, por ejemplo, en los versículos 5 y 7, él profetiza el cautiverio en Babilonia, y dice el versículo 5: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye la palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevada a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esta profecía iba a tener un cumplimiento aproximadamente unos 100 años después.
y se cumplió con lujo de detalles, pero luego vemos en el capítulo 40 que el Señor comienza a consolar al pueblo como si ya estuvieran en el cautiverio. Y comienza a consolarlos y a decirles, yo los voy a fortalecer, yo soy su sustentador, yo soy su ayudador, yo los voy a redimir, yo soy su creador y también los voy a redimir y los voy a llevar de nuevo a su tierra como si ya estuvieran. El Señor lo mira como si estuvieran y si ya también los llevó de regreso a su tierra. Y todo eso, hermano, tiene un propósito. Todo esto que Isaías estaba diciendo al pueblo tiene un propósito, y el propósito es que cuando el pueblo estuviera cautivo, recordara cada una de estas profecías, cada una de las promesas que Dios les había dicho, que iba a tener cuidado de ellos, que Él no los había abandonado, para que en medio del cautiverio ellos pudieran vivir ese cautiverio a la luz de las promesas y a la luz de estas profecías que les había dado. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo 56. Aquí el tema es un llamado a vivir una vida en justicia, una vida en rectitud. Y el profeta les dice el por qué deben de vivir de esa manera, y le dice porque cercana está la salvación. En el capítulo 55, vamos a poner un poco de contexto, vimos esa invitación gloriosa que hace el Señor. Venid a las aguas, un llamado a los sedientos, un llamado a saciar su sed, un llamado a participar de ese banquete al que el Señor invita y le dice, vengan, no necesitan dinero, dejen sus recursos por un lado. Pueden venir, pueden saciarse, pueden saciar su hambre, pueden saciar su sed, vengan, compren, beban, sin precio, sin dinero. Y fíjense, ¿por qué sin precio y sin dinero? Y ya lo estudiamos, porque si tuviera algún precio, nadie podría pagarlo. Sería un precio demasiado alto. El problema es que el hombre siempre no está acostumbrado a eso. Cuando digo hombre, acuerde, hombre y mujer, no estamos acostumbrados a eso. Hace unos meses atrás, pasamos con mi esposa al Dunkin' Donuts y pedimos, como siempre, un cafecito para ella y uno para mí. Y entonces cuando llego para pagar, ¿verdad? Que ya era mi turno para que me lo dieran y pagar, me dice, la persona que estaba ahí me dice, le doy la tarjeta y me dice, no tienes que pagar nada. El carro que va adelante pagó por ti. Pero yo, ¿cómo? Sí, él pagó ya, no tenés que pagar nada. Pero como no estamos acostumbrados a ver ese tipo de detalles, entonces yo dije, esto es algo, me le han echado, le dije yo a mi esposa, yo no me lo voy a beber. Y me dice, tomátelo, hombre, no seas loco, ¿y qué le van a echar? Se lo pagó, el Señor lo pagó. Entonces, como nosotros no estamos acostumbrados a eso, y en este caso igual, y queremos acercarnos al Señor y queremos venir, Señor, pero ¿qué tengo que poner? ¿Qué tengo que hacer? Queremos poner nuestros recursos. El Señor dice, ven con las manos vacías. Lo que tú tienes no sirve de nada. Solo tienes que venir y atender el llamado. Pero nosotros siempre queremos hacer algo. Y luego sigue diciendo el Señor, si escuchas atentamente la palabra, si escuchas con inteligencia, eso quiere decir, escucha, pero escucha con entendimiento. Y hay una promesa, dice, se deleitará vuestra alma, dice el versículo 2 en el capítulo 55, y vivirá. Y haré un pacto eterno. Pero ¿qué tenemos que hacer? Escuchar con atención la palabra de Dios. Y lo decíamos en esa ocasión, muchas veces estamos aquí, pero la mente está en otro lado. Muchas veces estamos aquí, pero estamos pendientes si ya va a llegar un mensaje, si va a sonar el celular. Queremos estar pendientes de tantas cosas. Fíjense que algo que aprendí yo aquí es que el pastor siempre dice, yo
cuando ya voy a predicar, yo pongo en mute el teléfono desde que unas horas antes. Y yo digo, bueno, yo también voy a hacer eso. Porque desde que salgo de la casa, ya no lo dejo como sin volumen. Resulta a veces que los domingos los hipotes están hablando, ustedes, si nosotros nos estuviéramos muriendo, nadie contesta el teléfono. Y a veces veo el teléfono yo y hay 5, 6 llamadas perdidas y le digo a mi esposa, y mira, sí, a mí también. Y cuando hablo, ¿y a qué hora vas a venir? Ya queremos hacer algo. Pero nosotros, hermano, debemos si venimos para la iglesia, debemos de venir preparados. Que nada, hermano, que nada nos interrumpa, que nada nos robe la bendición de poder alabar, de poder honrar al Señor a través de la meditación de la palabra. Porque de nada le sirve que usted esté aquí y esté pensando, ¿habría pagado los frijoles o no los habría pagado? ¿Habrá ya entrado a la casa o todavía no? No, que nada robe la bendición. Entonces, para eso es necesario que usted venga preparado, que a oír la palabra con entendimiento, con el deseo de atesorar la palabra, con el deseo que el Señor le hable. Y si usted se ve confrontado con la palabra, no decir otra vez lo mismo. No, decir gracias, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos confronta, pero a la misma vez nos lleva a la cruz donde está el perdón. Así que hay que venir preparado. Luego Dios a través del profeta hace un llamado y dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Y para buscar al Señor hay que dejar la práctica del pecado. Dice, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Aquellas ideas que te apartan de Dios. Mira, hermano, muchas veces nosotros tenemos planes. Casi siempre en estos periodos hay muchas metas, muchos propósitos, mucha planeación para lo que queremos lograr en el año. Pero déjeme decirle algo, si esas metas, si esos propósitos nos apartan del Señor, si esos propósitos lo apartan del servicio a Dios, si esos planes que tienen lo apartan de poderse congregar, creo que debemos de examinar esos planes y esos propósitos. Porque si nos apartan de Dios, aunque los logremos, no van a ser bendición, sino que van a ser de maldición para nuestra vida. Así que nuestros propósitos como cristianos deben de girar en torno a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros planeamos y hacemos propósitos igual que el mundo. En este tiempo todavía los gimnasios están llenos. Pero ya cuando ya llega abril, ya como que todo comienza a decaer. Y lo único que ya sigue vigente es el pago. Porque como hay que hacer una membresía, entonces el pago sí está cayendo todos los meses. Pero el propósito como es el que se va perdiendo. El otro año sí le voy a entrar con fuerza a eso. No, yo creo que debemos de hacer propósitos y uno de nuestros propósitos quizás debe de ser, Señor, ayúdame a vivir más para ti. Ayúdame, Señor, a negarme más a mí mismo. Y es difícil. Pero si somos cristianos, eso es lo que esos son los propósitos que nosotros deberíamos de hacer. Y créanme que yo no le estoy diciendo porque, es que Él eso hace. Eso quisiera yo, hermano, también, al igual que usted. Decirle, yo quiero, y esos son mis propósitos, pero mientras nosotros sigamos en este cuerpo pecaminoso va a ser difícil. Quizás no vamos a lograr, no vamos a lograr perfección, pero el deseo de nosotros debe de ser agradar a Dios en cada cosa que nosotros hagamos. Y entonces de manera que cuando nosotros pecamos y fallamos, nos duele, pero no nos vamos a comenzar a justificar y decir, no, pero Dios sabe que la carne es débil. No, mientras esté en este cuerpo, no, nos vamos a doler. Hermano, si los propósitos que tenemos nos apartan del Señor, eso es idolatría.
Mire lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 16, versículo 26, nueva traducción viviente. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? Y aquí hay una pregunta que hace el Señor y dice, ¿hay algo que valga más que tu alma? Quédese con esa pregunta y respóndasela usted. ¿Hay algo que valga más que tu alma? También vimos en el capítulo 55 que Dios dice que su palabra es como la lluvia, como la nieve que desciende del cielo, que cumple un propósito, que hace germinar la semilla, que su palabra, al igual que así como la nieve que hace germinar la tierra, su palabra también nos alimenta y nos da semilla también a nosotros para poder alimentar a otros. Y la palabra de Dios siempre va a cumplir su propósito. Versículos 12 y 13, y esos nos quedaron pendientes la semana pasada, y quisiera retomarnos así rápidamente en forma de introducción. Dice, porque con alegría saldréis. Isaías 55, verso 12. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Estos textos tendrán un cumplimiento cuando Israel regrese del exilio, y vendrán con alegría, vendrán sin miedo de sus enemigos, pero tendrán un cumplimiento final cuando Jesús venga por segunda vez y restaure la obra hecha por sus manos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23, porque el anhelo ardiente, perdón hermano, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Mire hermano, una aplicación práctica de estos versos 12 y 13. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos con entendimiento y nos volvemos a la palabra, el resultado siempre será gozo, alegría en nuestro corazón, será paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que las cosas materiales de este mundo no se la pueden dar. Mire, el mundo le puede dar una felicidad momentánea. El mundo, las cosas del mundo le pueden dar una paz momentánea. Pero es algo que así como llega, así se va. Pero la paz y el gozo que produce el Señor es algo que va por encima de las circunstancias. Es algo que nadie se lo puede quitar. Como dice aquel coro, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El mundo no le va a poder quitar ese gozo. Cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra con atención y venimos al Señor, aquel corazón estéril, aquel corazón infértil va a comenzar a producir mucho fruto. Mire lo que dicen estos versículos 2 y 13, nueva traducción viviente. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar, y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde antes crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Será una señal perpetua de su poder y de su amor. Hermano, cuando la gente afuera mira
lo que Dios hace en nosotros, la gente le da gloria a Dios. Cuando usted vive de acuerdo a lo que usted dice ser, cuando usted vive santificándose, apartándose para el Señor, y la gente que antes lo conoció y lo mira y ve realmente un cambio en usted, le dan gloria a Dios. Toda esta que dice esta redención serán una señal del poder de Dios. Y la gloria y la honra van a ser para Él. Habiendo dicho esto, vamos al capítulo 56. Y aquí entramos a la última división del libro de Isaías, del 56 al 66. En los capítulos del 56 al 59, el Señor le muestra al pueblo cómo debe de vivir. Les muestra en realidad cómo ellos viven. Es como si les dijera, aquí está lo ideal, cómo ustedes deben de vivir. Pero también les dice, pero ustedes están viviendo de esta manera, porque les hace ver sus pecados, les hace ver sus necesidades. En estos capítulos enfatiza la rectitud, la justicia en la que debía vivir el pueblo, pero a la misma vez les muestra la incapacidad que tenían de vivir de tal manera, de manera que les muestra la importancia de la gracia de Dios. En esta sección vamos a ver no solamente problemas a nivel así en el pueblo, las personas normales, no, sino que también la corrupción no solo estaba ahí, sino que había llegado hasta los líderes de Israel. Señala la idolatría, señala la falsa alabanza. Pero cuando vamos llegando al capítulo 60, hay un cambio de tono y comienza a hablar de la reunión de los dispersados, de las buenas nuevas de liberación y de la salvación que saldrá de Sión. Así que ahí le he dado más o menos un contexto de lo que vamos a estar viendo del 56 hasta el 66. Versículo 1. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Fíjense que me gusta esta parte, cómo comienza Isaías. Dice, así dijo Jehová. El profeta lo que viene diciendo es, estas no son mis palabras. Esto no es lo que yo pienso, esto es lo que dice el Señor. De manera que lo que va a decir no es negociable. No es, si quieres lo haces y si quieres no lo haces. No es negociable. Es la palabra de Dios. Israel debía de poner atención. Y por aplicación, usted y yo también debemos de poner atención y escuchar, como le he venido diciendo, con inteligencia. Para de esa manera llevarla a la práctica. Y que nosotros seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Le dice en el verso 1, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. El Señor les había dicho, van a ir cautivos a Babilonia, pero no van a estar solos. Yo los voy a sostener. Yo soy su creador, yo los voy a redimir, yo los voy a traer de regreso. De manera, hermano, que el pueblo debía de pasar esos momentos de aflicción y de sufrimiento en el cautiverio, siendo justos, siendo imparciales, haciendo lo bueno y haciendo lo correcto. Pero resulta que el pueblo estaba desanimado. En el cautiverio ellos habían decaído y decían, el Señor nos ha abandonado. Y ese sentimiento de abandono los llevaba a ellos a tener una buena razón para no arrepentirse. Y decían, pero ¿qué sentido tiene si aquí estamos abandonados? Entonces, esa era una buena razón que ellos tenían. No nos arrepentimos, entonces podemos practicar lo que practican los caldeos. Y Dios los llama y les dice, guardad derecho y haced justicia. Esperen lo que Dios va a hacer, dice Isaías. Aún en medio del sufrimiento, ellos debían demostrar que ellos eran el pueblo de Dios.
Debían de recordar las promesas, debían de recordar las profecías que Isaías había dicho y que pronto iba a venir a rescatarlo. Porque cercana está mi justicia, mi salvación para venir, dice el Señor, y mi justicia para manifestarse. Así que de acuerdo a esa realidad debían de vivir. Y lo mismo para nosotros. Si nosotros hemos sido rescatados por Cristo, si nosotros creemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, y creemos que volverá por su iglesia, debemos de vivir de acuerdo a esa realidad. Van a venir pruebas, van a venir aflicciones, pero debemos de vivir de acuerdo a esa realidad. El llamado para usted y para mí sigue siendo el mismo, porque esta palabra de Isaías sigue estando vigente. Es necesaria esta aclaración, hermano, porque vivimos en una sociedad que está igual o peor que Babilonia, con los valores totalmente invertidos. Más en este país que vivimos, que todo se mueve a través del dinero, el poder adquisitivo de las personas. Y eso nos lleva a nosotros también querer. Y eso nos lleva, como vivimos en un país que consumista, nos puede volver materialistas. Y podemos comenzar a poner la mirada en eso, y nuestro corazón cada vez se va a ir inclinando más al dinero. Y Jesús dijo que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Mateo 6, 21. Unos versos más adelante también dijo que no se puede servir a dos señores, porque aborrecerás a uno y amarás a otro, o estimarás a uno y despreciarás al otro. Y termina diciendo el verso 24, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Jesús debe de ser nuestro mayor tesoro, y lo hemos venido diciendo en estos mensajes anteriores. Él es la perla de gran precio, y nosotros debemos de vivir de acuerdo a esa realidad. No podemos estar deseando o viviendo como el mundo vive, deseando lo que el mundo desea, consumiendo lo que el mundo consume y diciendo que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús. Eso por un lado. Pero por otro lado tenemos eso de la ideología de género. Es un ataque de Satanás a lo establecido por Dios. Pero aquí vivimos nosotros. Es esta sociedad. Y como cristianos debemos de ser luz que alumbra, la sal que preserva. Debemos de vivir vidas justas, debemos de apartarnos del pecado. No debemos dejar que este mundo nos impulse. Las corrientes de este mundo nos quieren llevar a pensar que todo eso es normal. Mi hijo Diego trabaja en un hotel en el centro, y hace como quizás un mes, hubieron unas convenciones de transgénero. Y venían gente de todas partes del mundo a esa convención. Y el hotel ya les había dicho a ellos, ok, van a venir, el hotel va a ser la sede para esta convención, ellos se van a hospedar aquí y ustedes tienen que reaccionar. Si el Señor dice que es señora, ustedes le van a decir señora. Si la señora dice que es señor, ustedes se van a referir a la persona como él. Y el muchacho llegaba casi siempre y me decía, ¿cuántos has visto vos en tu vida? ¿2, 3? No sé, le decía, tal vez unos 4 o 5 personas, a veces que ando en el centro de Boston. Son cientos, papá, de gente. Son cientos. Y le digo yo, ¿y vos cómo les decís? No, yo solo les digo por el nombre. Si a mí pena me da ver un viejito que parece viejita, entonces yo mejor le digo por el nombre.
Pero lo que más lo había impactado era que un niño de 12 años, no me acuerdo si dijo que era niño o era niña, pero tenía la cosa equivocada, ¿verdad? Y que la gente mayor le decía, oh, te felicitamos porque diste tu mejor paso, tomaste la mejor decisión. Hermano, aquí en este mundo vivimos y el mundo quiere llevarnos a pensar que todas esas cosas son normales. Pero eso es una abominación a la creación. Dios ha creado varón y hembra. Ha creado Dios. Pero aquí vivimos. Pero debemos demostrar que somos diferentes. Y en cada cosa que hacemos debemos de reflejar a Cristo. Y cada cosa que nosotros hagamos debe de ser para la gloria de Dios. No podemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Romanos 13 dice en el versículos 11 al 14, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Vivimos en un mundo que está en tinieblas, un mundo que a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, una sociedad que va en contra de todo lo que Dios ha establecido, una sociedad que vive dándole la espalda a Dios, aborreciendo a Dios, huyendo de Dios, una sociedad que aborrece todo lo que Dios ha establecido. Pero Pablo nos dice a nosotros como cristianos cómo debemos de andar. Y dice el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermano, como cristianos nosotros debemos de vivir como si hoy viniera Jesús por su iglesia. Imagínese usted cuando se levanta, usted dijera, hoy va a venir el Señor por la iglesia. ¿Cómo cree que viviría? ¿Cuáles cree que serían sus prioridades? Yo le aseguro que usted no diría, oh, mi prioridad va a ser mi trabajo, mi prioridad va a ser, obviamente, como siempre le digo, tenemos que trabajar. Yo no le estoy diciendo que no tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, pero el trabajo no puede ser la prioridad. 8 horas suficiente para trabajar, hermano, suficiente. El que diga lo contrario miente y es avaro. Así que 8 horas suficiente. Y yo a veces me paso y digo, no debo de trabajar tanto, tengo que descansar un poco más. Mire, cuando uno está enfermo, hermano, y cuando uno está en los hospitales se da cuenta, yo le aseguro que cualquiera puede decir, ¿de qué sirve afanarse tanto? Si de nada sirve. Yo le puedo decir y le puedo testificar, he estado en hospitales en estos últimos años casi todos los meses. Y yo veo ahí personas, jóvenes, niños, ancianos, de todas las edades, de todos los géneros, enfermos y diciendo tal vez la gente tan mal. Y en ese estado, ¿quién puede disfrutar algo? Cuando yo miraba a Fernando enfermo y que estaba en cuidados intensivos, yo decía, aunque si yo tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué puedo hacer por mi hijo? No podría hacer nada. Solo Dios con nosotros. De manera, hermano, que cuando comienza a ver usted las cosas, el dinero es cierto, lo necesitamos, le da cierta comodidad, le va a dar un estatus, pero ¿qué prefiere usted? ¿Tener un estatus en la sociedad o ser reconocido por Dios? ¿Qué preferimos? Porque no podemos nosotros vivir deseando lo que el mundo ofrece y deseando lo mejor de Dios. Usted no puede venir y decirme, yo soy muy bendecido por Dios, pero esa bendición me aparta del Señor, entonces no
no podemos decir eso, porque la bendición de Dios no lo va a apartar del Señor. Y debemos nosotros, hermano, yo le digo, cuando leo y cuando estoy estudiando esta palabra, el primero que es traspasado por la palabra es el predicador. Yo soy el primero que me paro y la Biblia me refleja, pero solo porque yo me veo reflejado, solo porque yo veo que he cometido muchos errores, voy a decir, esa parte la voy a obviar. No puedo. Tengo que predicarla y yo sé, tengo el deseo de cada día más apartarme para el Señor. Y tenemos el tiempo preciso para poder trabajar, el tiempo para poderle dedicar al Señor. Para todo hay un tiempo. De manera, hermano, que debemos de vivir de esa manera. Si decimos que somos cristianos, vivamos como cristianos. Porque cercana está mi salvación para venir, dice el Señor, y mi justicia para manifestarse. Verso 2, bienaventurado el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Dice el texto que será feliz, dichoso el que obedece al Señor, el que practica o el que hace derecho y justicia. Mire, Proverbios 16:7 dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Luego sigue diciendo el texto de Isaías, el que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Mire, guardar el día de reposo era una señal del pueblo, era una señal de arrepentimiento. Era una señal que tenían el deseo firme de caminar en obediencia al Señor. Pero Israel no venía haciéndolo de la manera correcta. Israel no lo venía haciendo como el Señor lo pedía. Mire lo que dice Amós en el capítulo 8, versículos 4 al 5. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice el verso 4, escuchen esto, ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes, dice el verso 5, no se aguantan a que termine el día de descanso. Mire, el pueblo no se aguantaba porque terminara el día de descanso. Me imagino yo que decían que termine ya, que pase ya. Y sigue diciendo el texto, que se acaben los festivales religiosos. Ese era el deseo de los habitantes de este pueblo. Cuando en realidad este día era apartado para intimidar con el Señor. Y luego sigue diciendo el texto, para volver, mire para qué querían que terminara. ¿Por qué estaban que termine ya, que termine ya? Para volver a estafar al desamparado. Pesan el grano con medida falsa y estafan al comprador con balanzas fraudulentas. Y el grano que venden lo mezclan con desechos barridos de piso. Por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres. Estaban afanados, que querían que terminara ya porque querían hacer dinerito. Que tenían, mire, yo cuando dije aquí que pesan con medida falsa, dije, ya voy a fijarme bien en las libras de queso. Mejor que vayan pasaditas y no falta. En este capítulo 56, Isaías hace énfasis, hermano, en el día de reposo, porque el pueblo en sí no lo estaba haciendo con la actitud correcta. Lo estaban haciendo de una forma superficial, por una mera religiosidad, no con el deseo de agradar a Dios, sino que lo hacían por un compromiso. Y fíjense, muchos hoy en día siguen con esa misma actitud. Van al templo por compromiso. Es que tengo que ir. Es que tengo que. Es diferente a voy al templo. Es domingo, hay que ir a la iglesia. Debe de haber un deseo, debe de haber algo en nosotros de venir con alegría. Como dijo el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos.
Volviendo al texto de Isaías, Él los exhorta a que sigan la obediencia, a que cumplan con la actitud correcta, aún estando en el exilio. Porque habían venido practicando el día de reposo, los sacrificios, las fiestas solemnes, pero no con la actitud correcta. Mire el versículo 13 en el capítulo 1. Dice, no me traigas más vana ofrenda, le dice el Señor al pueblo. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Le eran abominación al Señor el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque no lo hacían con la actitud correcta. No lo hacían de corazón, lo hacían únicamente por cumplir. Recuerda, hermano, y siempre tenga presente esto, que Dios conoce nuestros corazones. Aquí nosotros no, es imposible. Todos nos vemos así bien santos, bien bonitos, pero el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jeremías 17, versículos 19 al 23. Jeremías llama también al pueblo a observar el día de reposo, pero con compromiso, con obediencia. Y dice el verso 19, así me ha dicho Jehová, ve y ponte a las puertas de los hijos del pueblo, por las cuales entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todo Judá, y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero mire el verso 23, pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Hermano, la obediencia a Dios es hacer las cosas como Él manda. No es hacer las cosas como nosotros pensamos, no es hacerlas como yo creo. La obediencia es hacer las cosas como Dios manda. Hacer las cosas, si todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón para el Señor. Este día de reposo apuntaba a Jesús, iba a tener su cumplimiento en Jesús. Él dijo en Mateo capítulo 12, versículo 8, que era el Señor del día de reposo. Él es nuestro reposo. Y lo hemos aprendido con nuestro pastor en la carta a los Hebreos. Pero al igual que en el tiempo de Isaías, muchos hoy se llaman cristianos y quieren entrar en ese reposo, pero a su manera. Y no es a como nosotros pensamos. Eso, hacer las cosas a nuestra manera es igual que no inclinar el oído y que endurecer nuestro corazón. Ya Jesús dijo, si alguno, y con eso termino, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la manera correcta. Nos negamos a nuestras metas, nos negamos a nuestros sueños, a nuestra voluntad para vivir bajo la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios. Estar dispuestos a morir y seguirle. Eso es lo que está establecido. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora. El predicador ha terminado su mensaje. Ahora, Dios manda a todo ser humano en todo lugar que se arrepienta de sus pecados. Deje el impío su camino y el hombre mentiroso sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Si deseas mayor información, nos puedes llamar al 781-629-1514.
629-1514. También nos puede visitar en www.seguidoresma.com. Dios te bendiga.